Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 Apuesta en fortuna. Parte 1. Qué asombroso, el proveedor de teléfono en Japón. Fue un honesto elogio para el niño prodigio retorcido. Todavía puede apenas escoger la señal incluso esta profundidad en la montaña. Es realmente algo más. Déjame decir esto. Incluso mi técnica es al menos capaz de hacer algo como calcular nuestra posición actual, ¿sabes? Si este lugar es, sin duda, el archipiélago de Japón de la época moderna. Erika habló con Lujingwa que estaba jugando con su teléfono inteligente. Sin embargo, el muchacho que no tenía ningún afecto a los buenos viejos tiempos, al grado de un mago de Europa solo se encogió de hombros bruscamente y respondió susurrante. Ne-san hizo algo como la radiestesia o adivinación extraña del Feng Shui. Es mejor y más rápido mirar el mapa y GPS, ¿sabes? Entonces me pregunto si puedes enseñarme el resultado de tu investigación. Estamos en algún lugar en la montaña como Tori de Okutama. Tal vez estamos a mitad de camino de la montaña. Apenas estamos dentro de la metrópoli de Tokio. No. Esta montaña, mira que se extiende hasta Chichibu de Saitama también. Este lugar está cerca de la casa de Ena-san entonces. Hace 15 minutos, los dos estaban en medio de un combate mortal. En la azotea de un edificio en el subcentro costero de Odaiba, se divirtieron en una ofensiva y defensa utilizando todas sus técnicas. La situación era así. No estaban agitados ni siquiera cuando aparecieron cosas monstruosas como el jabalí gigante y el gigante en la tierra reclamada cercana. Lo mismo incluso cuando podían oír las voces gritonas que sonaban como la insurrección de los ciudadanos desde algún lugar. Sin embargo, cuando el cielo se tiñó repentinamente de color negro rojizo, como era de esperar, hicieron el alto al fuego. Y luego, cuando los avatares de los campeones, el archimago y el jabalí desaparecieron en sucesión, los dos se dirigieron a la escena preguntándose si algo había sucedido. Y descubrieron un misterioso agujero negro. Erika y Lujingwa sin dudar saltaron en el agujero y fueron llevados a esta montaña nevada de invierno. Cuando observaron el entorno preguntándose si habían pasado algún tiempo hacia algún lugar, Lujingwa se dio cuenta. Su teléfono inteligente favorito estaba recibiendo la señal de un proveedor de telecomunicaciones. Puedo oír el sonido de personas llevadas por el viento. Hay varias personas reunidas. A la dirección de la cumbre tal vez, la continuación del evento está en sesión con una crítica delirante por allá. El cielo de allá también es así. Por encima de la cabeza de los dos, el cielo sobre la montaña de Kumotori estaba teñido de negro rojizo. Consiguiendo el informe de Lujingwa cuyo sentido de la audición era extraordinario debido al fruto de su entrenamiento de Neigong, Erika miró al cielo. El cielo nocturno con el color de sangre fresca oscura era siniestro en cualquier caso. Pero, el corredor de la señora Aisa se utiliza para el viaje en el tiempo o cosas como esas, ¿cierto? A pesar de eso, esta vez es solo un viaje dentro de Japón. Vamos a entender la razón de inmediato si buscamos allí. Viniste aquí con esa intención, ¿cierto? Erika informó al desconcertado Lujingwa. Sus sentidos no eran tan grandes como los de Liliana o Yuri, pero ella también era un gran mago. Había notado durante mucho tiempo cómo esta montaña estaba llena de una presencia divina anormal. Lo más probable es que la señora Aisa había sacado un comodín una vez más, usando corredor de hadas en una forma diferente a su uso natural, aunque no estaba claro cómo lo hizo específicamente. Lujingwa se rió, jaja, y habló sin rodeos. Entendido, Erika Ne-san. Que los dos volvamos al trabajo que debemos hacer. Ne-san naturalmente irá allí. Sí. La continuación de nuestra lucha será en otra oportunidad algún día, ¿está bien? No. Bueno, sí. Es lamentable que no se pueda llegar a una conclusión esta vez. Vamos a dejarlo en eso. A la luz de tu consideración, hablaré bien de ti a Godou. Está bien incluso si no haces una extraña justificación. ¿De qué estás hablando? Lujingwa evitó deliberadamente sus ojos con cara de asombro. Era un raro gesto conmocionado que encajaba en su edad de 14 años. Por otro lado, Erika sonreía con la compostura de una dama. En un vistazo, solo estabas usando técnicas peligrosas por la orden del fundador de la secta. Pero creo que estabas inclinándote un poco demasiado a los trucos malos. Más bien causó que tu sensación de no querer usar tu movimiento de firma real se convirtiera en lo más transparente, ¿sabes?
Los métodos engañosos eran el camino noble de la guerra. Ciertamente eso era un hecho. Sin embargo, considerar ambas cosas como iguales, como era de esperar, no era algo apropiado para Locke William. Después de todo, los métodos engañosos no estaban a la altura del camino noble. Argumentar a alguien así era exactamente cómo actuaría el emperador del mundo marcial. En ese caso, su alumno también debería ser así. Lo que apoyaba la idea de Erika era como Lu Jingwa no usaba realmente el kempo del fénix volador. Es por eso que odio ser el oponente de una zorra. Entonces, me voy ahora. Lu Jingwa chasqueó un poco la lengua y empezó una carrera. Incluso corriendo por encima de la nieve suave, por no mencionar las pisadas, ni siquiera dejó una huella en la nieve. Fue una hazaña que era imposible incluso para un conejo con un peso corporal ligero, tal como se esperaba de la habilidad divina de preeminencia Ingon. NT, algún tipo de técnica china para aligerar su peso. Además, no puedo decir mucho, pero la maestra está preparando algo escandaloso, por lo que es mejor tener un poco de cuidado. Cuida al honorable tío. Cuando la voz del joven, que era como un regalo de despedida, llegó a ella ya era incapaz de ver su espalda. En cuanto a Erika, apuntó hacia la cumbre de la montaña y empezó una carrera, con el fin de averiguar lo que pasó con Kusanagi Godou y su amiga jurada de pelo plateado, incluso por un segundo más rápido. Pensando en ello, era un corredor que podía usarse para viajar en el tiempo. Debería ser un asunto trivial llevar a Godou y a los otros hacia algún lugar del mundo sin incluir su componente de viaje en el tiempo. Sin embargo, el problema era que la voluntad de la señora Aisa no podía controlar el corredor con esa clase de respetable utilidad. Sin embargo, esta vez fue el resultado de la máxima fortuna y mala fortuna que pudiera suceder sobre ellos. El divinamente misterioso corredor llevó a los 4 campeones a una montaña nevada en algún lugar, y les dio una oportunidad de reunirse con Hanuman, Seiten Taisei, Perseo y la espada divina de la salvación. El desarrollo en el que se sumergieron en el nido de formidables enemigos mientras estaban en medio de la discordia interna, tal cosa haría que cualquiera quisiera hacer hincapié en la pregunta de dónde se encontraba el factor de buena fortuna aquí. Ah, jajaja. Perseo rió en voz alta tan pronto como vio los rostros de Godou y los otros. Parecía muy emocionado, lleno del brillo que realmente era como el dios del sol de la antigua Roma. Digo que estoy golpeado. A pesar de que estamos siguiendo el esquema que el mono blanco Dono propuso, donde estamos esperando seriamente a los asesinos de dioses para que se debiliten con su discordia interna. Me doy por vencido. Inesperadamente son esos tipos fueron quienes vinieron irrumpiendo en nuestra fortaleza aquí. Oh sí. Con esto el plan fue desordenado. Seiten Taisei también le hizo una respuesta agradable a Perseo. Por alguna razón llevaba una mirada traviesa. Hou, héroe dono del caballo blanco. Ya que se ha llegado a esto, debemos poner en lágrimas el plan magnífico que habíamos preparado y encontrarnos con los dioses con todas nuestras fuerzas. ¡Qué casualidad, Seiten Dono! Yo tampoco puedo pensar en otra cosa que eso. Cucucucu, fufufufu. Después de ese diálogo que parecía falso, los 2 dioses de la espada intercambiaron risitas el uno al otro. Por otro lado, el dios mono de viento blanco Hanuman estaba suspirando melancólicamente y apretó ambos puños. Él tomó una actitud de lucha que parecía kempo o boxeo. Y entonces, la espada divina de la salvación que fue apuñalada en la cumbre. Se estaba hundiendo lentamente en el suelo. Parecía estar retirándose por él. Momento. Dejando atrás a sus compañeros de combate, ese tipo no es como Rama. Godou pensó eso después de echarle un vistazo. Ignorando ese pensamiento suyo. El evento estaba empezando a moverse. Entonces mi jurado amigo de acero. Confiaré en ti para deshacerte de los dioses. Acepto, mono blanco Dono. Déjale a Perseo a quien está sosteniendo el nombre del sol, Mitras. Son Samaki también presentará la exposición de sus hazañas marciales con el contenido de su corazón. Los 3 dioses espada finalizaron su discusión en breve. En primer lugar, Seiten Taisen, Son Goku, saltó hacia Alexander Gascoigne y balanceó Bun, su orgulloso Ruji Jin Uban. En respuesta, el campeone de la velocidad del rayo chasqueó su lengua con una mirada amarga. TSK. Un tipo molesto viene hacia mí. Accionó la velocidad de Dios con chispas esparcidas a su alrededor, además se transformó en un rayo y se precipitó al cielo. Cuando se elevó hacia el cielo convirtiéndose en luz brillante, el príncipe negro Alec fue liberado de la carga de su cuerpo que acompañaba la aplicación de su velocidad de Dios. Lo que era envidiable era que esta era una habilidad que Godou no tenía. Seiten Taisei miró a Alec que se escapó al cielo y gritó. Cucucu, qué impertinente. No hay ninguna persona en el cielo y en la tierra que pueda rivalizar con Son Sama en el vuelo. Oh nube, ven a mí. Saltó como una libélula hacia la pequeña nube dorada que abruptamente voló hacia él. Era la partida del rey mono sin igual. Al ver eso,
también había alguien que se alejó del lado del campione. John Pluto Smith terminó su transformación y ampliación en un abrir y cerrar de ojos y voló hacia el cielo negro rojizo con la figura de un pájaro demoníaco una vez más. Este es un escenario inesperado, pero retirarse del escenario después de que los actores se han reunido como esto también es aburrido. Como uno de los actores principales, yo también estaré de pie aquí. Tu lengua está bien latente, hombre negro. El viento blanco se precipitaba hacia el cielo donde resonaba el tenor del hablador rey del inframundo. El mono divino Hanuman, quien antes se presentó como Rey del Viento, persistiendo en su silencio por más de 1000 años. El guardia silencioso y leal del príncipe Rama perseguía al pájaro demoníaco como un torbellino blanco. Trae vitalidad a mi existencia. Tan pronto como cantó Hanuman en un susurro, su cuerpo se agrandó. Se lanzó sobre el cielo nocturno con un tamaño que no perdía con el pájaro demoníaco, y con una velocidad que era casi la misma. Oh asesino de dioses negro. Esas alas sucias. El mono blanco gigante se jactó mientras perseguía al pájaro demoníaco. Yo las arrancaré por ti. Has estado charlando un poco. Ja ja ja. Mis disculpas por eso. Pero como ves, sin embargo, hay muchas damas y caballeros fans en mi ciudad natal que desean escuchar mis líneas, incluso si tienen que grabar. Actualmente no hubo un terremoto ocurrido esta vez debido a la transformación de Smith. Parecía que el hombre podía usar repetidamente el mismo cuerpo cambiante durante algún tiempo. En todo caso, como estos dos grupos que consistían en un campeón y un héroe de acero cada uno se marchaban al cielo. El dios de espada restante era solo el tipo agradable con el pelo amarillo brillante de oro. Fufufufu. Ahora es exactamente la buena oportunidad para vindicar mi honor, ¿no crees? Perseo tocó una flecha en un arco que Godot reconoció mientras reía. Por supuesto, el objetivo al que apuntaba la punta de la flecha era Kusanagi Godot. En el verano del año pasado, este campeón japonés derrotó a este alegre héroe. Estoy seguro de que recuerdas, el resplandor de mi sol superó al dios de la guerra del este. Esta vez seguro que te aplastaré con esa superioridad. Solo porque es difícil no significa que no puedo ganar. ¿Te acuerdas de eso? Detrás de Godot había un objetivo de protección y una compañera fiable. Eran la señora Aisa que seguía asombrada y Liliana que se acercaba a ella. ¿Debería abandonar al perturbador caballero de cabellos plateados mientras luchaba contra Perseo? Sin embargo, en este momento estaban en medio de la guerra civil de reyes demonios. Él quería evitar ser agotado al asumir a los dioses. Vamos a apostar. Godot se sorprendió. Oyó una voz susurrante en su oído. Sobre la fortuna de esa bruja maldita. Basándome en lo que vi, esa mujer todavía no ha agotado su buena y mala fortuna, así que eventualmente la buena y mala fortuna se invertirá, la hará escupir todo hasta muy al final. No era Yuri. Pero todavía había otro conocido suyo en el reino de los muertos. De ninguna manera podía ser llamada como su compañera o aliada. Debía ser llamada como su antiguo enemigo, que más tarde su relación consistió en algo que apenas se podría llamar como camarada de armas, la diosa de la sabiduría. Sin embargo, ¿no era este consejo algo que era demasiado para una apuesta? Incluso si actúas prudentemente aquí, tarde o temprano tendrás el trapo tirado debajo de tus pies nuevamente en otro momento. No tomes a la ligera la potencialidad y tontería de esa bruja. Ya veo. Era una manera de hablar que era demasiado contundente, pero podía entender eso. Entonces, él lo haría. Godot se rió. Era consciente de que sus labios estaban torcidos en una forma feroz. Lo siento, Perseo. También quiero llevarte, pero ahora mismo estoy muy ocupado. Pero, mi sustituto es también un valoroso guerrero, así que creo que podrás disfrutarlo lo suficiente. Si iba a enfrentar a la señora Aisa, entonces Perseo necesitaría un oponente diferente. Y entonces, él tenía la perspectiva para eso. No sabía a dónde estaba esta montaña nevada, pero parecía que no estaba tan lejos del barrio de Tokio. La carta de triunfo que estaba hirviendo de espíritu de lucha en la tierra reclamada de Odaiba, deberían estar persiguiendo a Godot rápidamente. Esa persona era el hijo celestial del relámpago y de la carga directa, su acción era rápida en cualquier caso. O viento, rápidamente transmite el edicto del rey. Godot finalmente cantó sus palabras de poder frente al vigilante Perseo. Con el fin de liberar el nuevo poder, la autoridad de la lanza blanca. Yo ordeno como rey. Ven a luchar como mi lanza, Lancelot du Lac. Parte 2. El caballero blanco que abandonó el campamento de su antiguo señor el príncipe Rama se apresuró a unirse al lado de un asesino de dioses. Esa era la lanza de Dios, Lancelot du Lac. Con el fin de compensar su derrota anterior, decidió estimular a su amado caballo como un caballero protector de Kusanagi Godot y manejó su lanza. Pero, realmente no tengo ningún turno, no es así. Durante todo este tiempo había estado vigilando a su señor asimilándolo con la nube que flotaba en el cielo. Ella había estado continuamente en ese estado desde justo después del comienzo de la guerra civil de reyes demonios. Cuando no había ninguna nube en el cielo, ella se asimilaría con el viento que soplaba,
pasando por encima de la metrópoli de Tokio y sobre el océano. Al igual que eso, ella estaba de pie como el llamado espíritu guardián. Ya deja de jugar, estoy cansada de esperar aquí. Ya rápidamente canta mi nombre. Dios de la guerra Lancelot, ven como mi lanza, di eso rápidamente. Incluso hubo momentos en que ella hizo interferencias en el suelo con irritación. Dejó caer un relámpago junto a Kusanagi Godou para recordarle su existencia. Mientras tanto, los asesinos de dioses caían en un extraño agujero y volaban hacia algún lugar. Lancelot se asimiló al viento y persiguió la presencia de su señor. Avanzó desde la metrópolis de Tokio hacia el oeste y persiguió a Godou hasta la montaña nevada. Y entonces, ahora mismo estaba en un rincón del cielo nocturno que estaba teñido de negro rojizo. Oyó las palabras de poder que levantaron la prohibición. Yo ordeno como rey. Ven a luchar como mi lanza, Lancelot du Lac. Fufu. He estado esperando impacientemente por esta vez. Ella había estado en forma espiritual todo este tiempo para ahorrar su fuerza. Finalmente el dios de la guerra Lancelot realizó su materialización y miró abajo en la cumbre del cielo. Era el lugar donde el héroe de la antigua Roma y Kusanagi Godou se enfrentaban. Estaba ahorcajada sobre un caballo blanco con una de sus manos que llevaba una larga lanza. Vestida con cota de malla y peto por encima, con armadura blanca completa como guanteletes y demás, con la cabeza cubierta con un casco. El casco era el rostro lleno que no ocultaba su rostro tal como antes. La cara se abrió mucho para que aquella hermosa cara de la reina quedara expuesta a los ojos del público. Era el equipo de guerrero perfecto como el dios de la guerra de las Amazonas. Y entonces, todo el cuerpo de la guerrera blanca estaba desbordando de poder. Las palabras de liberación de poder fueron cantadas por su señor. Esa fue la fuente que resucitó el antiguo poder mágico y autoridad del caballero protector Lancelot. Así que finalmente me lo concediste. Por fin era el momento de ir al campo de batalla. Al que ella debía derrotar, era el héroe Perseo que hacía una buena demostración en la cumbre de la montaña debajo de sus ojos. El tiempo que se le permitiría hacer eso, si se hablaba en palabras humanas era, alrededor de 10 minutos. El actual Lancelot era una de las autoridades de Kusanagi Godou como su caballero protector. Fue por eso que se creó un cierto límite. En el caso de que ella estuviera luchando como un dios de la guerra tal como antes, solo podría mantener su cuerpo físico durante unos 10 minutos. Pero, eso no era ningún problema en absoluto. Entonces aquí voy. Lancelot du Lac era el caballero blanco de la carga y de la corrida salvaje. No tenía interés en prolongar la guerra durante muchos días y noches. Lo que se llamaba enemigo debía ser aplastado por un instante, en un ataque, en un choque. El caballero de la lanza y su amado caballo apuntaban hacia la cumbre, y comenzaron a descender directamente. Eso fue un ataque de meteoro que arrancaba un cráter en la tierra. Lancelot y su amado caballo se convirtieron en una estrella blanca que caía. Así que eres tú, reina de las Amazonas. Ahora es el tiempo en que estoy pagando la visita no anunciada. Recibe mi lanza, y desaparece como polvo. Una carga de lanza se precipitó en la velocidad extrema del rayo desde el cielo. El desempeño de Perseo que de alguna manera bloqueaba eso, era una habilidad divina que era digna de gran alabanza. Con el arco largo que ya tenía desde el principio y la gran cimitarra que no desperdició tiempo para convocar, Perseo cruzó las dos armas en forma de cruz y bloqueó la punta de la lanza. Lo hizo apenas cuando faltaban unos pocos centímetros más para que la punta de lanza perforara la garganta de Perseo. Sin embargo, desde el punto en que la lanza y el arco largo y hojas se enfrentaron, la luz blanca y la onda de choque giraron, lo que se convirtió en una gran explosión que tragó a Perseo por completo con la cumbre. Este también era el poder destructivo que nació de la carga de Lancelot. Y entonces, Godou estaba mirando hacia abajo esa desastrosa escena desde el aire. Estaba volando junto a Liliana, envuelto en una luz azul. Le pidió que usara la magia de vuelo. Con la cumbre como el centro, un área con el radio de 200, 300 metros fue tragada por la explosión. Para el ataque meteoro de Lancelot, se podría decir que el rango del daño fue increíblemente pequeño. Era la consideración en el estilo del dios de la guerra de la lanza, no. Lo más probable es que este resultado se debió a que el poder asesino del ataque se concentró solo en Perseo. Godou llamó al caballero Liliana. ¿Qué pasa, Kusanagi Godou? Ah, no. Solo estoy pensando, alguien como el jabalí se sumó por uno más en mi lado, En lugar de llamarlo sumar, tal vez sea más que aves de la misma pluma acudan juntas. Ah, aves de la misma pluma. Por supuesto, eres la misma pluma con ellos, Kusanagi Godou. A pesar de que ella parecía ser recta, Liliana a veces tenía la lengua aguda. Al reconfirmar eso, Godou recordó algo.
Pensando en ello, en el pasado se sentía como si Sayanomi Yakaoru también le dijo algo similar. La facción femenina a su alrededor era una reunión de personal duro. Bueno, la otra persona con ellos en este momento era alguien con personalidad generosa tanto para ella como para otras personas. Tal vez porque estaba exhausta de hacer que su autoridad se volviera salvaje, la señora Aisa finalmente empezaba a dormitar. Liliana también la llevaba al cielo junto con ellos. Parece que la señora está muy agotada. Aunque ella me había transportado a mí y a todos los campeones de una vez, así que esto es solo natural. No, sobre eso. Parece que Aisa-san todavía tenía una considerable energía, ¿sabes? Godou le dijo a Liliana, quien estaba actuando con consideración. ¿Puedo pedirte que nos dejes en alguna parte? Quiero consultar un poco, acerca de hacer algo de alguna manera. Sí, Justo después de asentir, Liliana se quedó sorprendida. Abajo. Erika está en el sendero de la montaña abajo. Puedo verla con el ojo de la bruja que envié antes. Seguramente ella está corriendo detrás de nosotros aquí. Entonces llévanos allí. Después de esto, voy a estar ocupado. Todavía no se sabía si Perseo podría terminar con el ataque en este momento. Lancelot podría luchar seriamente al menos en 10 minutos más. Deberían terminar su preparación antes de eso. Ya veo. Erika, quien finalmente logró unirse a Godou y los otros, murmuraba con un pensamiento profundo. También estoy de acuerdo con el pensamiento de Godou. En lugar de continuar la batalla real con la situación tal cual como está, hacer una apuesta decisiva en alguna parte, de hecho, podría permitirnos obtener mucho más. En cualquier caso, no cambia el hecho de que estará lleno de peligro. Liliana también hizo una mirada de aprobación pesimista. Parecía que con su personalidad seria, sentía resistencia en un método que dejaba el asunto al azar como tirar un dado. Este lugar era el lado oeste de Okutama, la montaña de Kumotori. Era en el centro de la montaña en febrero donde la nieve se amontonaba, además era de noche. El frío hasta el hueso. No era un ambiente para que un humano respetable estuviera merodeando. Pero Godou y los dos caballeros estaban en medio de la discusión sin prestarle atención a tal cosa. Actualmente, la señora Aisa estaba inclinada en el tronco de un árbol grande que estaba ligeramente distanciado de ellos. Para que ella durmiera profundamente incluso en este tipo de situación, tal vez debería decirse que era justo lo que se esperaba de ella. Por encima de la montaña de Kumotori, el pájaro demoníaco que venía de los Ángeles y Hanuman todavía estaban en medio de la batalla aérea. Seiten Taisei y Alec eran demasiado rápidos que no podían ser vistos, pero debían competir unos contra otros en los alrededores. Godou hizo una sugerencia para cortar estos muchos factores caóticos con un solo golpe. Y por eso, por favor, acerca de esa autoridad, ¿qué tipo de dios originalmente lo tenía? Enséñamelo. Tal vez eso sea necesario. ¿Qué pasa, ustedes dos? No. Ciertamente pensando desde las circunstancias hasta ahora. Yo también lo pienso, que el asunto de esa autoridad debe ser cauteloso en su mayoría. Pero Liliana y también Erika estaban planteando el asunto a la atención de Godou con una expresión un poco exasperada en su rostro. Ofrezcanme su conocimiento a mí. Estás descaradamente ordenándome eso a mí y a Lily, sin ninguna duda no es así. En verdad, me quito el sombrero ante la velocidad de tu crecimiento. Ja. Y después decían que ya se había dejado de ser princeso hace varios volúmenes atrás. Están locos y recién en este su personalidad cambió, es algo en lo que no se puede hacer nada. Después de todo era algo que se había repetido a fondo de una cosa u otra. Godou quería protestar enérgicamente contra los dos caballeros que lo deploraban. Pero ciertamente, no era una circunstancia que él pudiera realmente pedirles que hicieran descaradamente. Se quedó callado. Frente a un hombre tan malo, Erika se echó a reír. Bueno, está bien. En deferencia a tu honestidad, cooperaré tanto como sea posible. Sin embargo, ¿qué clase de dios se originó aquella autoridad? Eso es algo que no entiendo claramente, así que tampoco puedo instruirlo inmediatamente. ¿Es así? Sí. También Yuri, quien se puede confiar en este tipo de tiempo, está en medio de descansar en el mundo astral en este momento. En ese caso, solo quedaba una persona que era un usuario de la vista espiritual. Godou y Erika miraron a la chica al mismo tiempo. Liliana Kranjar inmediatamente se puso roja en su cara y murmuró incoherentemente. Por desgracia, yo tampoco puedo verlo claramente así. Así que Liliana tampoco es buena. Sí, es así. Al darse cuenta del revés del plan, Godou dejó caer los hombros. Liliana apartó los ojos, tal vez por sentirse incómoda. Y entonces,
La chica que se llamaba Diablo Rosso miraba fijamente a su vieja amiga y rival que estaba actuando así, y de repente ella dijo algo así. Entonces no se puede hacer nada. Por favor, déjamelo a mí, Godot. Está bien. Será difícil, pero lo haré de alguna manera. Puedes venir aquí. Ah. Erika estaba entrando dentro de una arboleda. Siguiendo su invitación, Godot también la siguió. Liliana se fue, como si quisiera decir algo, se había acercado como si fuera para detenerlos, pero al final eso fue todo lo que hizo. Godot estaba caminando hacia adelante mientras caminaba sobre la nieve, y alcanzó a Erika a la sombra de un árbol. Allí, de repente fue abrazado. Esta chica que nació en Milán de ninguna manera tenía una gran forma. Comparativamente con su personalidad que era como una reina. No solo su ropa, sino que incluso sus miembros maravillosos estaban completamente congelados. Godot la abrazó con fuerza, tratando de calentarla por un momento. El abrazo apasionado con esta compañera de confianza se sintió agradable. No solo el cuerpo, incluso su corazón estaba lleno de calor. Tal vez Erika también estaba sintiendo lo mismo con él. Como si fuera para respaldar ese sentimiento, la rubia autoproclamada amante le sonrió con glamour. ¿Estás escuchando, Godot? La autoridad en cuestión. En otras palabras, es una habilidad que crea un corredor que se conecta hacia ahí desde aquí, ¿entiendes? Sí. Los labios de los dos se encontraron naturalmente. Fue el comienzo del beso. Pero, el caos y la dificultad se producen a las personas que pasan por debajo de ese corredor. Por eso, los magos estamos haciendo esta suposición. Tal vez esa habilidad se originó de un tramposo, un dios que era alguien travieso. ¿Tramposo? ¿Qué significa eso? Dioses que provocan el caos en el mundo con su malicia. La molestia en el mundo de Dios. Son escurridizos, aparecen en lugares inesperados y en momentos inesperados. También no es raro que viajen en gran medida cruzando la valla entre el mundo de los dioses, el mundo los humanos y el inframundo. Por otro lado, ese aspecto también los hizo como dioses protectores de los viajeros y vendedores ambulantes. Dios del viaje. Mientras intercambiaban palabras, los dos también interpusieron besos entre momentos de repuesto. Godot chupó la boca de Erika, y Erika también respondió con el mismo acto en Godot. Ambos intercambiaron suavemente la lengua, la saliva y hasta el afecto entre ellos. Era un ritual que habían repetido muchas veces. Sin embargo, esta vez, no había nada que se transmitiera a través del beso. Sorprendido, Godot miró fijamente a Erika. El diablo de pelo rubio rió entre dientes, se puso el dedo índice en los labios y lo miró maliciosamente. Ya veo. Godot sonrió en breve. Ser capaz de realizar su intención con eso, tal vez era debido a la profundidad de su relación. De todos modos, Godot. Los dioses que se clasifican como tramposo no son muchos. Ya es mucho si hay uno o dos dioses como ese en cada sistema de mitos en todo el mundo. Por ejemplo, Loki de la mitología nórdica es un tramposo estereotipado, él es la persona más traviesa en todo Asgard. Es solo un pobre cobarde. Hasta he oído hablar de él antes. Hermes de la mitología de Grecia también es así. También es dios del conocimiento, del comercio y de la magia, por lo que su divinidad se vuelve más complicada. El caso en el que hay una variedad de tramposos está en África. El hijo del rey inmortal Nikan que fue adorado en la parte superior del río Nilo, el príncipe Douk. Era un héroe que amaba las travesuras, además era también un tirano sanguinario que mataba a su antojo en los lugares a donde iba. Así que incluso un tipo así también existía. Aprovecharé todo lo que pueda recordar acerca de eso y se lo enseñaré a Godot. A pesar de que dices que son pocos, se siente que será un número considerable. Tomará tiempo. Está bien. Debido a que ambos podemos disfrutar mucho durante el ritual de todos modos. Este no es realmente el momento de divertirse, ¿sabes? Vaya. Siempre estoy planeando disfrutar de un beso con Godot, ¿sabes? Y si dices que no tienes ni un fragmento de ese tipo de sentimiento, entonces Kusanagi Godot es un gran mentiroso. Entonces, tal vez esté bien para mí ser una persona honesta. Fufu. Así es exactamente como es mi amada persona. Dios mío. Haciendo incluso cosas traviesas como esa, creo que en realidad tu Godot eres demasiado travieso. Cuando chupó el lóbulo de la oreja y arrastró la lengua por el cuello, ella lo regañó dulcemente. Sin embargo, la cabeza de Godot que estaba cometiendo ese ultraje, Erika usó ambas manos para sostenerla y la atrajo hacia su pecho con cariño, luego besó en el cabello negro del chico japonés. Ambos estaban compartiendo un tiempo realmente dulce y besos repetidos y también otras cosas.
Sin embargo, a veces estaban intercambiando miradas entre compañeros cómplices mientras examinaban el entorno con miradas cortas, y finalmente llegó. Por favor espera. Justo cuando estaba separando sus labios de Erika, se aferró a él. Liliana, quien parecía inquieta, había llegado hasta la sombra del árbol y se había agarrado al brazo de Godot. Por favor no hagas ese tipo de cosas, solo con Erika. Yo, no quiero, ser la extraña por mí misma. Debería hacerle a Liliana lo que le he hecho a Erika. Sí, no. En realidad eso, confesar la verdad. Seguramente Lily lo había visto, no es así. El nombre del dios que Godot debe conocer. Twitch. El delicado cuerpo de la chica de Europa Oriental con el cabello plateado se endureció. Su expresión también parecía incómoda. La respuesta ya era evidente solo por su reacción. ¿Por qué no me lo dijiste honestamente? Con el flujo de ese tiempo, me imaginaba que tendría que enseñar el conocimiento frente a Erika, por lo que no podía empezar a hablar de inmediato. Eso fue embarazoso. Liliana colgaba la cabeza con una cara que parecía preocupada desde el fondo de su corazón. Fue una confesión inesperada. Erika susurró, vaya, mientras Godot inclinaba la cabeza hacia, Se estaban preguntando si ella estaba molesta con eso después de todo lo que habían hecho. Cada uno de ellos debería haberse aflojado ya con esa dirección en este punto del tiempo. Pareció que Liliana también se había dado cuenta de lo mismo por lo que empezó a excusarse. Por supuesto, incluso hasta ahora lo hemos hecho frente a Erika, pero, en ese momento Marilla Yuri y Seisui Nena estaban presentes. Debe haber un punto de vista que hacerlo con 3, 4 personas debe ampliar la mente más que cuando es solo 2 personas. Después de hablar hasta ese momento, Liliana fue, con ella volviendo a su sentido y se calló. Ella había dicho acerca de más personas y así sucesivamente. Parecía que ella era consciente de que había hecho correr su boca diciendo algo que era considerablemente pervertido. Y entonces, como era de esperar, la existencia de la Diablo Rosso, que era la amiga de la infancia de Liliana y su rival, podría ser especial dentro de ella precisamente porque ese era el caso. Tal vez fue por eso que reflexivamente evitó la situación de juntos solo con Erika. De todos modos, Godot acercó a la chica hada hacia él y le bloqueó los labios. No tienes que preocuparte de cosas extrañas. Préstame tu fuerza como siempre. Está bien. Incluso para mí, esta es mi primera vez haciendo algo como esto con solo Godot y Lily, hace que mi corazón lata rápido. No seas rígido. Erika. Abrazada desde atrás por su amiga de la infancia de pelo rubio, Liliana susurró en un estado encantado. Quien robó sus labios desde la parte delantera, fue por supuesto Godot. Dependiendo del punto de vista esto podría posiblemente ser visto como una composición de él junto con Erika entrampando a un tímido caballero, aunque Godot arrojó sus pensamientos mundanos y profundizó su beso con Liliana. Justo como lo que hizo con Erika en este momento, repitió un beso que era como un intercambio de lengua y saliva una y otra vez. Tramposo que ama las travesuras, Liliana soltó un susurro entre los besos. No son los únicos que traen el caos al mundo. También hay agitadores que descarrilan el destino de humanos y dioses, con una razón más convincente. También, el mito de los tramposos que Erika planteó, todos ellos carecen del componente del tiempo. El dios que se convirtió en la fuente de esa autoridad. El conocimiento de la divinidad que Liliana vio espiritualmente, fluyó hacia él desde sus oídos como palabras, y desde su boca como imagen usando la magia instructiva. El acto con Erika ahora mismo no tuvo esto. Cuando notó que su amiga de infancia de pelo plateado sabía la respuesta, la Diablo Rosso instaló esta trampa. Ella fingió disfrutar del ritual de instrucción con solo Godot y ella misma y provocó a Liliana. Ella la indujo para que confesara la verdad por sí misma. Sin embargo, en este momento, Erika se estaba besando repetidamente con Liliana a quien abrazaba fuertemente. A veces también intercambiaba besos con Erika en medio. En realidad era una situación pervertida. Y entonces, tal vez porque estaba satisfecha con este acto de atraer a su amiga de la infancia de pelo plateado junto con su amante a un nuevo territorio, Erika se veía hermosa con lo tremendamente animada que estaba. Mirando a su pareja que era así, en realidad Godot también estaba sintiendo emoción dentro de sí. Parte 3. Se escuchaban voces débiles. Aisa todavía no estaba completamente despierta. Su conciencia y su cuerpo se dirigían hacia el despertar, pero todavía estaba un paso detrás de la conciencia genuina. Mientras murmuraba, Munya Munya, pensando que dormiría un poco más, escuchó el diálogo que se intercambió justo a su lado y escuchó la historia. Todavía duerme tan tranquila como esto, Ella realmente tiene agallas.
Eso es porque ella cree completamente en Godot. Fufu. Ni siquiera notó nuestro motivo ulterior. Es diferente si todavía tiene valor que se puede usar. Pero si incluso los dioses de la guerra han salido, entonces ella no es más que una carga. Tengo un consejo, mi rey. ¿Qué es Liliana? Creo que será hora de cortarla pronto. Por favor, tome su decisión. Si te gusta, ¿qué tal si yo soy la que se deshace de ella? No, Erika. Lo haré. De todos modos, no es realmente tan importante. Por favor, date prisa, Kusanagi Godou. Tengo una premonición. Los otros campeones y los dioses de la guerra quizás volverán en cualquier momento pronto. Entonces, vamos a matarla rápidamente. Todo el mundo. Cada uno de ustedes está hablando de cosas terribles como malos, que pretenden hacer. Aisa saltó a sus pies en un instante mientras gritaba. Era una montaña nevada en invierno. Ella se había apoyado en un tronco de árbol hasta ahora, durmiendo allí. Erika Blandelli estaba a su lado. Liliana Cranjar estaba allí. Eran muchachas que habían estado en apuros junto con ella en la antigua Gaia. A pesar de eso, la chica dirigía una mirada extremadamente fría hacia Aisa. Y también su camarada asesino de dioses, Kusanagi Godou, estaba allí. Godou-san. ¿Qué cosa en el mundo es esto? TSK. Deberías dormir un poco más. De todas las cosas, el joven japonés sostenía una gran katana. La hoja era negra con una longitud de aproximadamente 1 metro más o menos. La forma se parecía a una katana japonesa, pero era obviamente una herramienta divina. En realidad, Aisa también estaba familiarizada con esa cosa porque la había visto varias veces. Kusanagi Godou y Seisui Nena lo llamaban Ame no Murakumo no Tsurugi. Esa espada debe estar enterrada bajo el suelo de Odaiba. Este lugar es Okutama Base. Todavía está dentro de la misma metrópoli de Tokio. Cuando pensé, ven, hacia Odaiba, vino volando aquí con una velocidad absurda. ¿Por qué estás con algo tan peligroso? Sobre eso, Aisa-san. Kusanagi Godou sonrió abiertamente. Esa voz suave y persuasiva era como el lobo que se disfrazaba de abuela, a punto de comerse a la Caperucita Roja Chan, es para borrarte de este mundo. Desde el principio pretendía buscar una apertura y abrir tu cabeza mientras duermes. Asterisco Chaki, Kusanagi Godou señaló la punta de la espada divina negra hacia Aisa. Me estabas engañando. ¡Qué cruel! Tú eres la mala. A pesar de que pensé en hacerlo tan indoloro como fuera posible mientras estabas durmiendo, sin embargo, fuiste tú la que despertó como quiso. Pero Godou, ¿no es esto mejor que morir sin saber nada? Es como dice Erika. Ella también tiene el derecho de saber. Incluso si se durmiera por la eternidad solo 1 minuto después. Incluso Erika-san y Liliana-san también. ¡Qué terrible! Aisa estaba abrumada. Frente a la mala voluntad y la sed de sangre de la gente en la que creía, la desesperación brotaba en su corazón. Su cuerpo temblaba ferozmente, y las lágrimas también se desbordaban de sus ojos. Incluso ahora, en el aire, una gran batalla decisiva continuaba por el cielo. Cuando John Pluto Smith, que se convirtió en un pájaro demoníaco negro, escupió la niebla de veneno mortal desde su pico, el mono divino blanco Hanuman levantó un torbellino y lo hizo volar. Era la ofensiva y defensa lo que ocurría mientras ambas partes volaban alrededor del cielo nocturno con una velocidad feroz. Fundamentalmente, Hanuman estaba persiguiendo la parte posterior del pájaro demoníaco que escapaba. Justo como proclamó antes de esto, él planeaba arrancar las alas. Seiten Taisei y la batalla del joven Alec no eran visibles. Sin embargo, deberían estar compitiendo entre sí en algún lugar de esta montaña. Como si estuvieran discutiendo quién era el más rápido. Aunque Aisa había estado trabajando tan duro, los dioses todavía eran incapaces de superar la cadena de odio y conflicto. Y entonces, en este momento, Kusanagi Godou se acercaba a ella con una espada divina a mano. Ahora, está bien, ya no es así, Aisa-san. Puedes cerrar los ojos. No. Un grito que venía de la desesperación. Y luego la furia. Una furia hacia la irracionalidad. Pensó Aisa. Si todos los dioses y asesinos de dioses se hubieran ido, tal vez todo conflicto desaparecería de este mundo, pensó. Fue en ese momento. El cielo que todavía era negro rojizo, dentro del lienzo donde las estrellas y la luna del invierno estaban centelleando, el agujero negro apareció abriéndose. Eso era, por supuesto, el corredor de hadas. La misteriosa cueva para superar el espacio-tiempo. La puerta del corredor que tragaba a todas las personas cercanas. Su tamaño era enorme sin precedentes. Su diámetro podría llegar a unos pocos cientos de metros. Además, esta vez,
el área alrededor de su entrada era infestada con las capas de enredaderas color de rosa, floreciendo con flores coloridas. Rosa roja, rosa blanca, rosa pálida, azul, violeta, amarilla, naranja. Puede ser que coincidiera con el tamaño de la cueva, aquellas flores de rosas y también las enredaderas eran terriblemente gigantescas. Rodearon el paso abierto en el cielo en un círculo, convirtiéndose en una decoración de primera clase. Y entonces, la fuerza de absorción que fue lanzada desde este agujero misterioso era fuerte sin precedentes, derramándose hacia la montaña de Kumotori abajo. El trabajo de base que era la máxima mala y buena fortuna que podría suceder, se había preparado de antemano. Además, la desesperación y la furia de Aisa se convirtieron en el disparador que completó el inaudito artículo que era el pasaje del cielo. Lancelot bajó de su amado caballo y sacó su espada. Fue por el bien de cruzar las espadas con Perseo, quien estaba empuñando una cimitarra con el contenido de su corazón. Fufu. Parece que tu respiración se está acelerando, ¿verdad, Perseusdono? Ja, solo estoy pensando que es inmaduro derrotar a una hermosa doncella de inmediato. Cuando me estaba conteniendo, mis hombros se volvieron rígidos como esto. Eso es todo al respecto. Al igual que Lancelot señaló, no había compostura en la cara y exhalación de Perseo. Aunque su agotamiento era evidente, su discurso seguía siendo elocuente hasta el final. Esquivó la espada de Lancelot y desesperadamente cortó con su cimitarra. Por favor, no te preocupes y continúa como eres, oh soberana de Amazonas. Yo cumpliré con eso, hombre que vino del este. La arena donde los dos estaban cruzando espadas estaba en el fondo del cráter. El cráter fue arrancado por el primer ataque desde el cielo. Hace un tiempo era un lugar en las cercanías de la cumbre de la montaña Kumotori. La montaña, con una altura de 2017 metros sobre el nivel del mar, ahora fue raspada por 100 metros, con un gran cráter que era como la caldera de un volcán creado en la parte superior. Mi arte maligna pero noble como el de retenerme es demasiado difícil para un rufián como Lancelot. Yo iré con todo para derrotarte. No tengas rencor. Obviamente. Lancelot envió sin piedad un ataque incesante hacia el buen tipo que estaba actuando duro. La espada larga de doble filo en su mano derecha martillaba como un relámpago con el arte de la espada que se derivaba de Citae y Amazonas, se balanceaba como el viento. Su protección podría ser dejada justo a su armadura y el escudo en su mano izquierda. Atacar persistentemente era exactamente la espada de Lancelot du Lac. El héroe que fue muy conocido en Grecia y Roma dejó que la espada pasara por su cuerpo muchas veces con una agilidad que era como un leopardo blanco mientras desataba el contraataque de la espada. Si fuera cortado 3 veces, entonces esquivaría 3 veces, y devolvería un golpe de espada mortal. Pero, esa tasa de ataque pronto se convirtió en un golpe de espada para 5 esquivaciones, entonces, se convirtió en un golpe de espada para 7 esquivaciones. El tiempo de ataque de Lancelot fue aumentando gradualmente. Esto fue causado por el daño del Meteor Strike y la diferencia en la fuerza de reserva de los dos. Perseo fue revivido debido a la gracia del disco de la punta de flecha. La vitalidad y el poder mágico que eran suministrados por esa herramienta divina era su fuente de energía. Además, estaba compartiendo eso con Sei. En contraste, el dios de la guerra de la lanza podía luchar con un poder total si eran apenas 10 minutos. La brecha entre ellos resultó de eso. Sin embargo, no se sabía si Perseo conocía o no ese mecanismo. Con la perseverancia de Perseo, el tiempo restante del dios de la guerra blanco, en realidad casi se estaba agotando. Fue en ese momento que el corredor de hadas apareció en el cielo. Su inquietud y su inmensidad eran como si una segunda luna hubiera aparecido en el oscuro cielo nocturno rojizo. ¡Qué inauspiciosidad! El héroe del sol gimió en medio de las espadas con el caballero blanco. Por otro lado, Lancelot, quien estaba sirviendo al lado que causaba este fenómeno, murmuró con poco volumen. Será pronto. Ya estaba bien dejar solo a Perseo. Ella borró su cuerpo físico. Ella regresó a un espíritu de guardián una vez más para regresar al lado de Kusanagi Godou. En cuanto a Perseo, sin siquiera el tiempo de ser sorprendido con la huida de su enemigo, él y su cuerpo físico fueron capturados por la fuerza de absorción. Sí, por el poder de succión del misterioso pasillo del cielo. Por otra parte, toda la superficie del suelo dentro del cráter estaba empezando a brillar de oro. ¡Oh! Incluso el robusto cuerpo del héroe estaba envuelto en una débil luz dorada que ascendía hacia el cielo. Era como si los ángeles vinieran a darle la bienvenida al guerrero que estaba cansado de la guerra. Era una escena suave y sublime de la ascensión del héroe. ¿Cuál es el significado de esto? Las pequeñas hadas sonreían amistosamente alrededor de la débil luz del poder de absorción.
Eran un muchacho y muchacha joven con alas que crecían en su parte posterior. Su tamaño era casi el mismo que un pájaro pequeño. Todo el mundo tenía características occidentales. Tal vez había 12 o 13 de ellos. Ufufufufufu, fufufufu. Ajajaja. Todos ellos llevaban a Perseo al agujero del cielo con caras felices y amables. Cucucucu. No hiciste nada más que huir desde el principio, Seitensei. Son Goku estaba riendo. Sería inútil usar la velocidad de Dios para una batalla de velocidad solo en el cielo. Alec volvió de su forma de relámpago a su cuerpo de carne y utilizó incluso la geografía y la vegetación de la montaña como distracción y siguió huyendo. No solo la montaña Kumotori, incluso utilizaban las montañas circundantes como arena para jugar. El gran rey mono de China persiguió a Alec quien escapaba. Se deslizaban en la montaña, pasando a través de árboles forestales, saltando sobre valles, e incluso usaban la superficie del agua de la corriente de la montaña como ruta en su carrera de gato y ratón. Habían estado así todo el tiempo. De cómo te ves, pareces débil en batalla abierta y cuadrada. Actualmente Alec estaba en medio de correr desde la cresta de la pequeña montaña Kumotori hacia el pie de la montaña Nanatsu-Isi. Seitensei hablaba de manera provocativa mientras seguía corriendo. Me cansaré de esta carrera pronto, te atraparé y te daré una nueva vuelta. HMPH. Di lo que quieras. Alec se burló mientras corría. No estaba particularmente agitado. Había visto el fondo de Seitensei desde hacía mucho tiempo. Parecía que este dios de la guerra con cabeza de hierro y cuerpo de cobre estaba compartiendo poder con Perseo. Pronto sería un buen momento para acabar con él. En realidad, durante la carrera, el gran sabio lo había atacado varias veces. Cambió la geografía de la montaña usando el poder divino en el intento de bloquear el camino de Alec. También se agrandó hasta cubrir el cielo tratando de encerrar a Alec dentro de su cuerpo, y así sucesivamente. Cada vez Alec apenas se detuvo. La velocidad de Dios de Alexander Gascoigne no era solo rápida. De pronto o lentamente bajaba su velocidad igual a la del relámpago, para retrasar su llegada al Seitensei que esperaba en una emboscada. Se escaparía de la mano diabólica del enemigo mediante una maniobra de 4 dimensiones que manipulaba no solo la velocidad sino también el tiempo. Sin embargo, si el gran sabio estaba en la condición como cuando se manifestó en Nikou, Alec no debería haber sido capaz de soportar continuamente hasta este momento. Después de todo, Alec se enfrentaba a un desafío multitarea en el que corría por la montaña Kumotori mientras examinaba minuciosamente el terreno circundante. Era para preparar el gran laberinto en esta área. La autoridad para crear al instante el laberinto que usurpó del dios Minos. En el caso de que él lo estaba colocando en el subterráneo o en el interior, pero en la superficie, él realmente no podría utilizarlo si no sabía bien sobre el lugar. Ahora ya no había necesidad de continuar su inspección preliminar. Alec asintió con la cabeza. Cabeza. Después de que el mono esté encerrado dentro del laberinto, puedo hacer lo que quiera. Podría capturar al enemigo así, y también podría reutilizarlo más tarde. También podría colocar a la diosa de la venganza en algún lugar del laberinto antes de guiar al enemigo allí. En el momento en que Seitensei lanzó el golpe para derrotar a Alec, Seitensei acabaría recibiéndolo él mismo. En cualquier caso, la victoria ya estaba delante de su ojo, era como se suponía que debía ser. ¿Qué demonios es esto? El suelo, los árboles, el río, comenzaban a brillar de oro. Incluso Alec y Seitensei, quienes estaban corriendo en la velocidad de Dios, estaban siendo envueltos en una débil luz dorada y comenzaron a ascender ligeramente al cielo. Además, su velocidad ascendente era inesperadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos habían sido llevados hasta la altura más alta que la cumbre de la montaña de Kumotori que se convirtió en un cráter. La imponente cordillera que se extendía por ambas regiones de Okutama y Chichibu, la montaña Kumotori, la pequeña montaña Kumotori, la montaña Nanatsu-Isi, y así sucesivamente, toda la región brillaba con una luz dorada. Pero el destino al que se dirigían estaba mucho más arriba. Flotando en el cielo nocturno negro rojizo había un agujero misterioso. Era tan gigantesco que podía confundirse con la luna. El entorno de la entrada estaba decorado con rosas. Incluso hay hadas apareciendo. Había 13 hadas apareciendo alrededor de Alec también. Ufufufufufu. Fufufufu. Ajajaja. Ellas estaban riendo sin cuidado y optimista. Sus rostros sonrientes parecían no pensar nada. Entonces, Alec transformó su cuerpo en relámpago. Gracias a su cuerpo físico desapareciendo, la fuerza de absorción hacia el cielo también desapareció por un momento, se volvió libre. En ese instante, voló justo debajo sin ninguna vacilación. Descendió en línea recta como un relámpago. Adivinó que estaba en el lado montañoso de la montaña Nanatsu-Isi. Antes de la mansión de la confusión, oh viajero, abandona tu esperanza.
El príncipe negro estableció la autoridad del gran laberinto en esta área y lo cambió a su barrera. Hizo de la montaña un laberinto de bosque sin retorno con la intención de esconderse en la parte más profunda. Era una medida desesperada para escapar de la enigmática fuerza de absorción. Bueno, él adivinó que 8 o 9 de cada 10 casos de este fenómeno debía estar relacionado con la señora Aisa, John Pluto Smith y el dios mono blanco Hanuman. Incluso los dos grandes hombres que tenían el enfrentamiento en el cielo fueron capturados por la fuerza de absorción del corredor del cielo. El gigantesco pájaro demoníaco y también el cuerpo gigante divino del dios mono blanco fueron llevados al cielo por igual, envueltos en una tenue luz dorada, mientras estaban siendo vigilados por pequeñas hadas riéndose. Una puerta que me envía a mí al inframundo. Como siempre la señora Aisa es terrible. No me digas que esto es lo que una vez vi. Smith estaba alabando en su forma demoníaca de pájaro mientras el Hanuman agrandado miraba asombrado. Perseo y también 676 estaban igualmente en medio de ser señalados al cielo. La figura de Alec no se veía en ningún lugar del cielo, no estaba claro si era porque se había absorbido más rápido, o porque había escapado usando algún método. Y luego, también estaban los campeones que se quedaron tranquilos en el suelo. Era Kusanagi Godou. Erika y Liliana también estaban con él. También estaba la señora Aisa justo al lado de ellos sentada en un aturdimiento en el suelo con su cintura sin fuerza. El lugar en que se encontraban estaba en una esquina del sendero de la montaña de Kumotori. El suelo de aquella zona también brillaba con una luz dorada, un grupo de pequeñas hadas avanzaba hacia allí para llevar a Godou y a los otros al cielo. Pero Godou tenía la carta de triunfo para rechazar eso. Él deletreó las palabras de la espada. Hace mucho tiempo, en la tierra de la eterna juventud, Tirna Eneog, donde vivían las hadas, había una princesa llamada Niam. Varios miles de esferas de luz del tamaño de un puño estaban volando alrededor de Godou y los otros. Todas eran espadas. El futuro del amante fue arrebatado en forma imprevista debido al amor y el narcisismo. Estas espadas eran para cortar la bella diosa de ese evento. Al que la hermosa princesa amaba era un ser humano. Un miembro de los caballeros le ordenó a Fiana y también un poeta, Oisin. Ambos se enamoraron y se pusieron en marcha juntos en el país de la eterna juventud, donde vivieron en la felicidad. La autoridad de la señora Aisa es el corredor de hadas. Godou narró acerca del dios que era el dueño original de esa autoridad. Era el conocimiento que le fue concedido por Liliana junto con Erika en este momento. Pero 3 años después, Oisin, impulsado por la nostalgia, regresó a su lugar de nacimiento. En ese momento, cuando desmontó del caballo blanco que su amante Niam le hizo cabalgar, en el momento en que sus pies tocaron el suelo, se convirtió en un anciano. 300 años de tiempo habían pasado en el mundo. Se parecía a Urashima Taro en Japón, un cuento popular estereotipado. En este momento, Godou estaba poniendo ese esquema de historia para usarlo como la de espada. Sí. Estas eran precisamente las palabras de poder para deshacerse de la reina del país de la juventud eterna, la Niam de pelo dorado. Al final Oisin envejeció rápido, se convirtió en cenizas y desapareció. Y entonces, la autoridad de Aisa-san que fuerza a uno a viajar en el tiempo. Originalmente era el poder usado por la reina Niam para traer a su amante al país de las hadas. Las miles de esferas de luz que Godou creó. Sus radiancias se estaban convirtiendo ahora en un método de protección para proteger su cuerpo del misterioso agujero en el cielo del corredor de hadas. Varias miles de espadas estaban centelleando mientras permanecieron permanentemente alrededor de Godou y los otros, cortando continuamente la tremenda fuerza de absorción para protegerlos. Kusanagi-san. La señora Aisa se sentó en el suelo con un descanso, incapaz de levantarse del asombro. Estaba contemplando con asombro el desencadenamiento de su autoridad, y los dioses y campeones que fueron arrastrados a eso, y luego de la brillante respuesta de Godou hacia ella. Estabas buscando esto, por lo que estabas fingiendo querer matarme. No sabía que iba a ser así. Solo me estaba preparando para que estuviera bien. Incluso si el poder del corredor se descontrolara. Ayudó que todo fuera bien. En realidad estaba preocupada por la capacidad de actuar de Godou y Lily. Aquel que se le escapó una risita fue Erika, cuya actuación era preeminentemente hábil. Si se comparaba con la hermosa chica de pelo rubio que era astuta en todo, sin duda Godou y Liliana solo podían hacer una obra como meros actores. Me sorprendió que ustedes dos hicieran un buen desempeño superando mi imaginación. Aisa también fue engañada a fondo. Eso es así, todos ustedes parecían chicos malos. Bueno, incluso yo puedo hacerlo a veces. Sí. Y hay también varias cosas hasta ahora que dieron esa clase de pensamiento. Por favor, no preste atención a eso, señora. Justo ahora era solo una figura de discurso. Liliana dijo elegantemente eso después de dejar escapar algo sospechoso. La señora Aisa todavía estaba sentada en el suelo sin fuerza mientras dejaba salir un ja con asombro. Por cierto, en el caso de Godou, tal vez su fuente de éxito fue por esto y aquello que recordó antes de actuar. Recordó las diversas cosas que esta autodenominada doncella de 17 años había perpetrado, y también el excéntrico comportamiento de Donnie. Gracias a ello,
Fue capaz de comprender naturalmente el estado de ánimo de si solo estos montones no existieran. Por casualidad tal vez Liliana también. Bueno, dejando eso de lado. Godot cambió el tema un poco abruptamente. Vamos a poner el último toque final. Después de todo parece que esos montones todavía están luchando en vano. El agujero grande misterioso flotaba justo encima de la montaña de Kumotori. El agujero estaba alrededor de 500 metros más arriba de la cima de la montaña que era 2017 metros sobre el nivel del mar. Debido a la guía de la misteriosa fuerza de absorción y las hadas, el rey del submundo de los ángeles y los subordinados de Rama fueron llevados al cielo y estaban a punto de ser tragados. Con el fin de ayudar con la engullición, Godot apuñaló a Ame no Murakumo no Tsurugi en la tierra. Por cierto, Aisa-san. Ese agujero, ¿dónde se está conectando? Yo, no lo sé. Pero, creo que se está conectando muy lejos. Podría ser un pasado muy lejos de nuestra era, o posiblemente, otro mundo de mucho más allá. Aunque lo hizo inconscientemente, seguía siendo el instinto de la propia creadora. Quería pensar que no estaría tan lejos de eso. Creyendo en eso, Godot gritó. Tomaré prestado el arte de la diosa del amanecer, levanta una tormenta, Ame no Murakumo. Parte 4. Un agujero se abrió de par en par en el cielo nocturno negro rojizo. Las personas extraordinariamente trascendentales fueron llevadas a la entrada de la cueva decorada con rosas coloridas. John Pluto Smith. Seiten Teisei. Perseo. El dios mono blanco Anuman. Sin embargo, no había manera de que las personas que se vieron atrapados en esta trampa no ofrecieran resistencia. Fue todo lo contrario. Viendo a través de lo que estaba pasando, ellos aumentaron su poder mágico incluso mientras eran llevados por las hadas, y desataron un movimiento para escapar cuando su poder mágico alcanzó el máximo. Oh mis alas, Pegaso, oh tú que naciste de la sangre de Medusa. Por el bien de mi libertad, ven con tus fuertes cascos galopantes. Oh nube, no te tardes en responder a la convocatoria de Son Sama. Oh Padre Diu, por favor envía un caballo rápido por mi causa. Yo ordeno bajo uno de mis nombres Tabuel Todopoderoso. Aparta a Dios, y pierde al demonio. Perseo llamó a su querido caballo alado, mientras que Seiten Taisei llamó a la nube dorada que servía como su avión. Los dioses de espada confiaron todo su poder mágico restante a sus corceles y elevaron su poder al máximo. Anuman, quien era también el hijo del dios del viento, causó una corriente ascendente que se precipitó hasta el espacio, tratando de soplar el paso del cielo mismo hasta el mar de estrellas. Smith se transformó de nuevo desde un pájaro demoníaco en el archimago. Intentó romper la autoridad de la señora Aisa con la magia esotérica de cancelador de hechizos que solo podía usar en esta forma gigante. Por alguna casualidad, tal vez uno de ellos tendría éxito. Pero, una existencia que devolvió todas las resistencias en nada apareció en el cielo. La estrella de la oscuridad que se llamaba tormenta de gravedad. La esfera creada por la técnica secreta de Kusanagi Godot, espada negra. Esta esfera apareció justo encima de la cueva que se abrió en el cielo. La esfera de oscuridad era más oscura y más negra que la oscuridad de la noche. Esta noche el cielo nocturno estaba especialmente teñido de negro rojizo, por lo que la oscuridad del negro parecía aún más destacada. Como de costumbre, la estrella de la oscuridad empezaba a girar con Yun, Yun. Ya, Ame no Murakumo no Tsurugi había terminado completamente la preparación de ser sacado en el subsuelo de Odaiba. La rotación aceleró casi al mismo tiempo con su aparición, levantando una tormenta de gravedad. La tormenta de viento que arrasaba todo lo que rodeaba era violenta. Un viento demoníaco feroz. Smith, Seiten Taisei, Perseo, Anuman. Los dioses y asesinos de dioses que fueron llevados hacia la cueva del cielo, todos estaban en una pérdida de palabras. Antes de que la resistencia que hicieron con todo su poder pudiera mostrar resultados, fueron capturados completamente por la técnica segura de agarrar que era la tormenta de la gravedad. El destino de esta tormenta de viento era la estrella de la oscuridad y la cueva flotando justo debajo de ella, esperando por ellos. Maldita sea, aunque he ejercido tanto. TSK. No me olvidaré de esta deuda, Kusanagi Godot, asesinos de dioses del mundo. Seiten Taisei se lamentó, mientras Perseo gritaba con pesar. El rey enmascarado del inframundo y el dios del mono blanco del viento guardaron silencio juntos. No estaba claro si su actitud, que ni siquiera mostraba pánico, era porque estaban acostumbrados a una situación desesperada, o porque fingían serenidad. En cualquier caso, las poderosas 4 personas fueron tragadas en la cueva de la reina de las hadas. Y luego, Kusanagi Godot, quien vio a todo el conjunto, incluso de principio a fin. Finalmente exhaló. Frente a sus ojos, estaba Ame no Murakumo no Tsurugi apuñalada en el suelo. Tocó la empuñadura de la espada divina que fue hecha al estilo de la katana japonesa y le envió la orden de detener la actividad. La estrella de oscuridad flotando en el cielo, su velocidad de rotación que alcanzó el punto crítico estaba cayendo con el sonido de yun yun yun, yun yun, yun, GYU, y en poco tiempo se detuvo por completo. Inmediatamente después, la estrella de oscuridad desapareció instantáneamente. Salió fácilmente del escenario, como despertar de una pesadilla de medianoche.
Tú también, ya está bien. Ame no Murakumo no Tsurugi, quien había trabajado duro, también desapareció y regresó dentro del brazo derecho de Godou. Esta noche es un desastre, me pregunto si está terminado con esto. Será genial si ese es el caso, pero, hey Godou. Sin embargo, tengo una cosa en mi mente. Fue después de que Godou habló sobre el final de la batalla. Liliana vaciló al hablar como si recordara algo que había olvidado, y Erika también miró a la otra campeone. Aisa seguía sentada en el frío suelo nevado. Como era de esperar, no parecía que tuviera más fuerza de reserva, estaba mirando atónita al cielo estrellado. Debido a que ella había pedido la máxima buena y mala fortuna, el cielo era todavía de negro rojizo. La cueva de la reina de las hadas Niam también estaba abierta de par en par en el cielo. Y entonces, Erika murmuró con profunda prudencia. Al final, si Godou quiere ser el único campeone que quede, para prepararse para la confrontación contra el príncipe Rama, necesitas pedirle a la señora que salga del escenario también, ¿no es así? Cierto. También sobre la charla ahora mismo. Me pregunto dónde está conectado el corredor de hadas, al pasado, o bien a algún lugar en el mundo astral. Bueno, este corredor posee un poder que nunca se había visto antes, así que tal vez podría ser incluso un territorio desconocido que incluso la comprensión de nosotros los magos no puede alcanzar. Ciertamente, eso me hace curiosa. Más bien, creo que usar una excusa para comprobarlo, para que la señora se embarque en un viaje es también una manera posible. Naturalmente, fue un comentario que se hizo después de una mirada a la señora Aisa. Liliana se quedó en silencio incluso ahora. Inusualmente ni siquiera intentó objetar contra el susurro del demonio que se oponía a la moral. Ella estaba persistiendo en silencio con una cara complicada. Parecía que estaba luchando contra su conciencia. Godou también estaba en un poco de conflicto, pensando que también estaba ese método, lo que podría ser mejor así por el bien de la vida futura. La señora Aisa respiró abruptamente todo el aire de sus pulmones, la fuerza dejó su cuerpo. Suspiró durante mucho tiempo, como si su alma pudiera salir desde su boca. Inmediatamente la oscuridad rojiza del cielo se asentó y volvió a convertirse en un cielo nocturno normal. El corredor de hadas que se abrió en el cielo también finalmente desapareció. Con el aire limpio en medio de una montaña, el número de estrellas visibles era incomparablemente mucho más que en la ciudad. Finalmente se convirtió en un cielo nocturno apropiado para el invierno de Okutama. Fracaso. La señora Aisa se derrumbó sobre la nieve desde su espalda. Así empezó a dormir profundamente con una respiración pacífica. Parecía que esta vez se había quedado sin fuerzas. Se estaba quedando dormida sin preocuparse de la frialdad de la nieve y de la ropa mojada. Bueno, también está este tipo de resultados. Godou sonrió irónicamente y se acercó al costado de la señora dormida. Ella era una campeone que no moriría ni siquiera si cayera al infierno de todos modos. A pesar de que estaba durmiendo como un tronco en una montaña nevada en medio del invierno, no creía que pudiera coger un resfriado, tenía que despertarla y luego llevarla de regreso a la ciudad. En este momento, su cuerpo se tensó inmediatamente debido a su instinto salvaje. Algo viene. Godou, él extendió rápidamente ambas manos para agarrar el aire vacío delante de sus ojos. Al mismo tiempo también utilizó el segundo avatar de Beretragna el toro. Para no perder en fuerza, contra una bestia con poder escandaloso. ¡Oh! Has crecido, Kusanagi Godou. Valió la pena esperar. Un lobo demoníaco se precipitó hacia adelante como una bala, la mano derecha de Godou atrapó la nariz y mandíbula superior, mientras su mano izquierda agarró la mandíbula inferior. Un lobo gris con un tamaño que podría ser confundido con un caballo saltó desde la cubierta de un árbol, tratando de morder la cabeza y el pecho de Kusanagi Godou con un sonido GAH. ¡Guau! Godou gimió de dolor. Era porque estaba sujetando la mandíbula superior y la mandíbula inferior que estaban llenas de dientes. 10 impares dientes perforaban ambas manos con brusquedad. El físico del lobo demoníaco era igual que un caballo pura sangre, por lo que incluso sus dientes eran grandes como la espada corta. Sin embargo, ignorando el dolor en ambas manos, Godou sacudió alrededor el cuerpo grande del lobo y lo lanzó como si lanzara un martillo. Sin embargo, el lobo no fue arrojado alto al cielo, fue arrojado al suelo justo en el frente. Fue así que todo el poder del toro se convirtió en daño al enemigo. Pero, incluso cuando se estrelló contra el suelo, el lobo demoníaco solo levantó su cuerpo exultantemente. Debería haber recibido un daño que podría convertir incluso un gran coche en chatarra fácilmente, pero el lobo demoníaco feroz rápidamente se levantó en sus dos piernas y soltó una risita. Cucu. Así que incluso después de un juego intenso todavía no bajas la guardia, incluso ahorraste energía de repuesto y te preparaste para el próximo. Así puedo llamarte como un enemigo formidable sin sentir ninguna vacilación. Alguien se estaba riendo. No un lobo demoníaco, sino de Hanstal Boban. Regresó a su aspecto habitual de anciano y miró a Godou con ojos de esmeralda relucientes y ardientes. Susurró con una sonrisa. Ha llegado el momento de cumplir la promesa del otro día. Fueron palabras desafiantes. Pero,
Godot no tenía el margen de maniobra para responder a eso, porque un personaje inesperado había hecho su entrada. Nee-san, de todas las personas, era su hermana mayor, Loquillian. Además saltó de la misma cubierta del árbol de donde salió el marqués Boban. Usando la preeminencia de Ingón, corrió sin molestar hasta una mota de nieve en el suelo y se precipitó hacia donde estaba la señora Aisa. Mientras Godot y el marqués peleaban, la hermana mayor se arrodilló y levantó a la dormida campeona en brazos. Valió la pena esperar este momento. Mientras susurraba extrañamente el mismo discurso que el viejo marqués, Loquillian se acercó con su preciosa cara hacia la señora Aisa, y de todo eso le robó los labios. Además, ella también susurró palabras de hechizo. Dispersión de Ki, el dragón muere. Es decir, la aniquilación de 4 dioses. Aisa-san. Fufufufu. Godot, parece que también estás completamente en una pérdida de qué hacer con esta bruja, pero, puedes estar seguro. Loquillian arrojó el cuerpo de la dormida señora Aisa sobre la nieve y se levantó. Ya no se daba cuenta de la doncella vestida con capucha roja y uniforme de sirvienta. Parecía que ni siquiera tenía más interés o cautela hacia ella. Porque, he sellado toda la fuerza de esta persona. ¿Qué dijiste? Partículas de luz azul se filtraban en gran cantidad desde todo el cuerpo de la señora que estaba tumbada impotente. Un fuerte poder se podía sentir desde esas incontables partículas brillantes. Quizás, era poder mágico. Godot parecía dudoso. Lo que se convirtió en la fuente de toda autoridad, el poder mágico. ¿Se filtraba rápidamente? Y entonces, su hermana mayor rió como si fuera para respaldar esa duda de él. Fufufufu. Las autoridades de la señora Aisa son algo que ni siquiera entendemos cómo van a correr salvajes. Pero, ahora ya no hay necesidad de ser cauteloso de eso. Es posible derrotarla, sin reservas. Parecía que algún tipo de magia se transfirió con el beso boca a boca. Loquillian proclamó. ¿Solo qué tipo de magia era? ¿Por qué estaba junto con el marqués Boban? No había nada más que cosas concernientes, pero Godot primero intercambió miradas hacia los 2 caballeros que estaban cerca, Erika y Liliana. Las chicas asintieron con rapidez y se distanciaron rápidamente. Habían adivinado el pensamiento de Godot que les decía que tomaran un poco de distancia. Sí, porque la situación en la que estaban presentes 2 reyes demonios de la generación anterior era realmente demasiado peligrosa. Nee-san, ¿también el anciano Boban? Preguntó Godot una vez más. ¿Por qué están los 2 juntos en esta combinación? ¿Qué? Nosotros, compañeros viejos y seniles, solo estábamos hablando un poco, y por suerte logramos ver. Es como dice. Por el momento, los 2 estamos formando alianza hasta que nos convirtamos en los 2 últimos para ganar a través de la guerra civil de reyes demonios. ¿Con qué es así? Godot gruñó. Pensando en ello, desde el principio tanto su hermana mayor como el marqués habían estado fijando su vista en la señora Aisa, considerándola como el oponente que debería ser superado con la máxima prioridad. Hasta ahora habían sacado la alfombra de debajo de sus pies por la señora Aisa en gran medida. Para cuidar de ese enemigo más difícil, los 2 unieron manos. No era una historia inverosímil. Y entonces, estos compañeros veteranos, aunque solo temporalmente construyeron una alianza para llevar a cabo el más decidido duelo entre los 2. Este era también un desarrollo que parecía posible. Por encima de todo, la hermana mayor, Loquillian estaba alegremente en el camino de su hermano menor, Kusanagi Godot. Bueno, estaba de acuerdo con su predicción. Aún así, para que esos 3 escenarios se hagan realidad de una vez, es demasiado inesperado, ¿sabes? Godot susurró seriamente. 2 contra 1. Además, los oponentes eran estos 2. ¿Cómo lucharía por esto? Como era de esperar, ni siquiera Godot podía pensar en otra opción que no fuera huir con toda su fuerza. Pero, ¿podría escapar tanto de Boban como de Luao? Pensó, bueno, es imposible, descartando esa posibilidad por sí mismo. Fue en ese momento. Asombroso. Estoy muy sorprendido de que lo sepas, aquella situación se hizo así. Si es posible, quiero ser incluido aquí también, pase lo que pase. HMPH. Boban resopló después de recibir una interrupción en la forma de una voz que parecía despreocupada e incluso idiota. Incluso si te rechazo diciendo que no vengas, empujar como quieras es tu estilo, no. No pretendas actuar admirablemente, Salvatore Doni. Ja, desde dentro de la oscuridad, llegó un joven de cabello rubio. El asesino de dioses frívolo de Italia. A pesar de que era un hombre guapo, su rostro estaba suelto, dispersando jovialidad con el rostro sonriente que parecía que no estaba pensando en nada. Sin embargo, su mano izquierda sostenía una espada que parecía una katana japonesa junto con su vaina, en una postura en la que podría ser desenvainada en cualquier momento. Entonces, con la aprobación dada por el viejo, me pregunto si puedo hacer una propuesta. Escucha aquí, Godot, para oponerte a la alianza de los ancianos, no intentarás formar una alianza joven conmigo. ¿Ah? Por un momento Godot se quedó estupefacto. Doni, quien no le importaba nada, proponía mientras actuaba relajado como de costumbre. Kusanagi Godot y Salvatore Doni. Ambos ganan a través de la guerra civil de reyes.
demonios, y al final luchan una batalla decisiva por el asiento del retador más fuerte que está en juego. ¿No es genial? Guerra civil de reyes demonios, la noche del segundo día. En las montañas de Okutama, 4 campeones se reunían.